Listo, ya está grabando. Entonces, buenas tardes para todas y todos los que no se pudieron conectar, pues van a ver esta grabación. Hice esta web conference con el fin de explicar la tarea 3. Voy a recordar un poquito como las fechas de este curso para de pronto los que me han escrito por interno tengan como claridad en los procesos. Nosotros estamos acá en Arte y Geopolítica en la Contemporaneidad y esta es la agenda del curso. Entonces, ustedes acaban de terminar una tarea que tengo plazo de calificarla hasta el día 25 de octubre. Entonces, antes de esa fecha, pues tendrán la nota de la tarea 2, que tiene que ver con curadurías, ¿vale? Les recomiendo a las personas que están en Bogotá o cerca de Bogotá que visiten la Bienal de Arte de Bogotá, ¿vale? Porque Bogotá y Colombia hace rato no tenían como una Bienal internacional de esa dimensión. Y pues hay obras que si ustedes siguen en redes sociales, cuentas de arte, pues se han dado cuenta que encontramos como casas que flotan en Parque Lourdes o una casa redonda que está siendo, digamos, tagueada o intervenida por los grafiteros de un artista. La obra del artista caleño Johan Zamboni, que fue adquirida por este artista Lamarck. Entonces, si están en Bogotá o cerca de Bogotá, aprovechen la oportunidad porque se están formando como artistas plásticos. Yo estoy en Cali, no puedo ir, me encantaría haber ido, pero no puedo ahorita por otros compromisos. Entonces, sí los invito porque ustedes acaban de hacer una curaduría y eso les daría como mucha luz frente a lo que es un proceso curatorial. En este caso, esa Bienal de Arte gira alrededor del concepto de felicidad y qué considera la gente que es la felicidad. ¿Por qué hice esta web conference? Porque este trabajo pesa 200 puntos y un error que cometen por lo general, por eso lo dejo en web conference y lo había colocado también en la guía, es que me entregan bocetos o ideas. No, este trabajo no tiene que ver con bocetos e ideas, tiene que ver con hacer una obra como un estudiante de arte que pues, pretende, digamos, mostrar la capacidad de generar una metáfora visual por medio de una lectura de contexto geopolítico y un objeto cotidiano. Entonces voy a buscar la guía con el fin que ustedes aquí pues la vamos leyendo, la vamos interviniendo y recuerden que esta actividad ustedes deben subir como piezas previas al foro. Yo faltando 15 días antes de que se acabe la actividad vuelvo a entrar, voy a revisar todos los foros, les voy a decir si la obra va bien o mal, puede ser antes, 20 días para que tengan tiempo de hacer correcciones porque, vuelvo y les digo, la idea es que pues nos vaya bien en el sentido de que se comprenda la guía y también que ustedes puedan, digamos, llegar a un buen trabajo. Voy a confirmar que esté grabando, sí está grabando, sí es correcto. Y voy a proceder entonces acá a leer la guía con ustedes, la voy a ampliar, mayor capacidad. A ver, aquí alguien se quiere unir. Ya. Eh, Cualquier cosa me pueden intervenir, me pueden preguntar, ¿vale? No hay ningún problema. Ese espacio es precisamente para eso, para resolver todas las dudas que tengan. Listo. Entonces, ¿ven bien mi pantalla? ¿Me confirman, por favor, para empezar a explicar la guía 3? Sí, señor, sí se mira. No los escucho. Me pueden escribir si ven bien la pantalla. Yo hago un sondeo así rápido. ¿Sí me escucha Federman? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, sí lo escucho. Perfecto. Sí, voy a compartir pantalla y me confirma si estás viendo mi pantalla, por favor, Federman, para la grabación. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, en cualquier momento de la charla me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Entonces, vamos a tener esta guía de aprendizaje que va a hablar de posmodernidad, altermodernidad, de colonialidad. Ustedes ya habían trabajado en primera instancia como el concepto de geopolítica y luego esa idea de geopolítica la habían, digamos, como afianzado por medio de un ejercicio curatorial donde tomaban la obra de artistas desde los años 60 hasta la actualidad con el fin de generar un eje curatorial claro. Cuando se les pide un eje curatorial claro, tiene que ver con respecto a qué concepto va a unir a estos artistas. Y si vieron la web conference anterior que les dejé, les colocaba como una línea de polvo de Santiago Rueda, donde el eje curatorial eran como el narcotráfico, digamos la creación estética a partir del fenómeno de la narcoestética en nuestro país. También había una línea curatorial, una curaduría muy interesante que ha hecho el artista José Alejandro Restrepo de Habeas Corpus, que también le encontraban como en la guía y en los materiales.
Entonces vamos a la tercera tarea que ya tiene que ver con la creación, ¿sí? Ustedes se están formando como artistas visuales y lo que son conceptos teóricos y valga la redundancia, conceptuales, tienen que transformarse en obra. Entonces, esta actividad, como todas las del curso, son independientes. Vamos ya a estar en un nivel intermedio, quiere decir pues que ya hemos avanzado en los temas. Tiene un peso de 200 puntos, es importante como el peso de la nota en esta actividad y por eso vamos a abrir ese espacio como de explicación. Entonces, ¿qué se busca con el desarrollo de esta actividad? Se espera que se alcance el siguiente resultado de aprendizaje: exponer y argumentar una apropiación objetual como un recurso poético y político. Entonces vamos por partes. Lo primero que se les va a pedir es escoger un objeto de la cotidianidad. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece supremamente didáctico, pues es un poco ya antiguo, pero no deja de ser didáctico, y es la obra del maestro Nadine Ospina, ¿sí? Como que si uno la ve, inmediatamente comprende de qué se trata. O sea, si este fuera el ejercicio de la clase, pues tendrá muy buena nota, porque un objeto que uno observa en muchos lugares de decoración es el objeto precolombino, ¿sí? Está en mi casa, es decorativo, de alguna u otra manera no está intervenido, pero cuando el artista hace esta lectura geopolítica, entender qué es la identidad para América Latina, cómo la identidad nuestra se nutre de íconos norteamericanos, genera esta fusión de elementos y pues sale, digamos, una obra muy importante que puede ser como una estatua de San Agustín fusionada con la cabeza de Mickey Mouse, ¿vale? Estos son solo ejemplos porque, digamos que revisando cursos anteriores, las ideas que ustedes presentan son muchas, muy variadas, de alguna u otra manera no hay como una sola línea de creación. Recuerdo el trabajo de uno de ustedes que fue muy chévere, era como un estudiante que hablaba un poco de todo lo que tiene que ver con la explotación sexual infantil en la ciudad de Medellín y hacía un origami con muñequitos infantiles, pero hechos en dólares, ¿sí? Entonces, eso me parece que es como lo que está buscando el ejercicio, como yo algo que es cotidiano, logro generar como ese puente creativo y dialéctico frente a una problemática latinoamericana y lo convierto en obra, ¿vale? Otro artista que me parece importante, que los que estén en Bogotá, repito, les digo que vayan a la exposición, a las exposiciones de la Bienal de Arte de Bogotá, de Johan Zamboni. Este artista me parece muy interesante y es vigente, o sea, es totalmente, digamos, relevante porque está en la Bienal de Arte de Bogotá y él trabaja mucho con lo que tiene que ver con lo local, ¿sí? O sea, uno encuentra acá como su historia de vida, como él mismo dice, como que se crió viendo copias de copias. Entonces, toda esta imaginería gira alrededor de lo pirata, ¿sí? Como lo pirata para las personas que están en el oriente de Cali, pues les convierte en, son su imaginario, ¿sí? Entonces, esta obra de las gorras, que está ahorita expuesta en Bogotá, no la veo acá, pero es un artista que está muy vinculado al tema de lo geopolítico y lo geolocal. Una de sus obras dice algo así como: señor curador, cúreme esta herida de colonial. Entonces, es un artista que ha entendido muy bien este problema de qué es lo local, qué es lo global y qué es lo político. Acá está hace 2 días estas gorras gigantes que hizo para la Bienal de Arte en Bogotá. Son como estas gorras que utilizan, digamos, los grupos marginados y pues se convierten como en otra cosa cuando él les da esta dimensión, ¿vale? Sí, sigue llegando gente, eso es bueno. Yo le doy que sí. ¿Alguien quiere unirse a esta llamada? Me tira a todos. Listo. Entonces sigo un poco mostrando ejemplos para que sigamos con la guía. Para las personas que se acaban de conectar, me pueden interrumpir en cualquier momento y explicando la guía 3. Entonces tomo ese objeto, ¿cierto? Que es como de mi cotidianidad, y luego esa apropiación objetual la convierto en un recurso poético y político que hable de un tema en toda Bogotá, en todo el eje ambiental de Bogotá. Incluso tiene una parte que tiene que ver con las periferias urbanas. Entonces también hay como exposiciones en muchos lugares de la ciudad. Eh, no vivo en Bogotá, o sea, sí, las que estén en Bogotá pues tienen la fortuna de visitar. Vamos a trabajar con respecto a los textos del RAC 3, vamos a revisar esos documentos del sílabus. Acá. Y bueno, vamos a buscar el RAC 3. El RAC 3 dice: resultado de aprendizajes, poder argumentar una apropiación objetual como recurso poético y político.
Aquí ya se superó el RAC 1 y el RAC 2. Se abordarán los siguientes contenidos: de la geopolítica, la geoestética y análisis del contexto territorial. Entonces, ¿qué se va a trabajar? Este documento de colonialismo, ¿cierto? Estético. ¿Acá? Sí está cargando, entonces no hay problema con eso. La colonia del Ver hace un nuevo diálogo epistémico. Voy a revisar estos porque creo que con el 2 hubo uno de la revista de la Academia Superior de Artes de Bogotá que no abrió, pero estos sí están abriendo. Y Nicolás Borrois, ¿cierto? Que es alguien que ha trabajado todo lo que tiene que ver con arte relacional. Entonces, acá están los tres documentos, están perfectamente vinculados para que los revisen. Boyer, La Archipiela, relación entre geoestética y poética, la revista Nómadas, también está abriendo. Y esta la coloqué yo el semestre pasado que actualiza el curso porque esto les puede servir mucho. Digamos que hay dos curadores de arte contemporáneo colombianos que me parece que toca muy bien el arte, el tema del arte y la geopolítica. Uno es Elkin Rubiano, ¿cierto? Maestro de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y quien ha hecho como la curaduría de las exposiciones de Johan Zamboni en esta Bienal de Arte de Bogotá, en el Museo de Arte de la Tadeo. La estudiante que preguntaba, en la Tadeo está esta exposición, pero hay más exposiciones. Y la otra es la estudiante, la maestra Julia Buenaventura. Ustedes la pueden seguir en redes sociales. Ella tiene un proyecto con otro profesor, no me acuerdo de qué universidad, que se llama La Escuela Concreta, y es muy, digamos, juiciosa con lo que tiene que ver con el estudio del arte latinoamericano en función de la geopolítica, ¿sí? Hoy en día, pues, es mucho más fácil, digamos, trazar estas cosas por medio de las redes sociales, que le permite a uno entender mucho más fácilmente qué está pasando en cualquier lugar del mundo. Entonces, la geopolítica tiene que ver con eso. Entonces, ya pues doy cuenta que los documentos están abiertos, no hay problema en abrirlos y el resultado de aprendizaje 4 sí vendrá después para la siguiente tarea. Voy a aprovechar para preguntarles si hasta ahí tenemos preguntas. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que de pronto quieran decir aprovechando este encuentro? Bueno, ahora hacemos como una tanda de lluvia de ideas, ¿vale? Les voy a seguir presentando la guía. Entonces, bueno, ya revisamos los documentos del RAC 3 y ahí es donde arranca la tarea. Ustedes deben revisar la obra del artista Alfredo Yar, que está presente en la Bienal de Arte de Bogotá. Es un artista chileno, pero pues ha trabajado como su obra en muchos lugares del mundo. ¿Qué es lo importante de Yar? También, como que es un artista que a pesar de que pertenece a Latinoamérica, él ha trabajado muchos temas que no solamente atañen. Es como un artista, valga como la expresión un poco desgastada, universal, ¿sí? Uno ve la obra de Alfredo Yar y pues va a encontrar que ha trabajado en todos los continentes, ¿sí? Entonces, acá está el maestro Alfredo Yar y pues toda su obra gira alrededor de problemas políticos en todo el mundo, ¿sí? Desde África a Estados Unidos, pasando por Chile. Es como un artista que siempre va, incluso no sé, ha trabajado en la frontera Estados Unidos-México con este conflicto. Les recomiendo muchísimo la obra de Alfredo Yar. Si alguien puede ir a Chile y ver como el museo que hizo para los desaparecidos durante la dictadura, también es una obra maestra de Alfredo Yar. Luego viene Kadminzer, ¿sí? Kadminzer, que pues es el uruguayo alemán, que estaba muy vinculado no solo a los procesos de creación, sino a educación en arte, ¿sí? También es importante porque le hace muchas preguntas y cuestionamientos al museo. Entonces, este es otro artista que ustedes van a trabajar en su primera entrega, en la primera parte de este trabajo, que es un poco extenso, por eso se les da tanto tiempo. Luego viene la maestra Liliana Angulo, que como renovación de clase voy a cambiarla por el artista Johan Zamboni, ahora que actualice el curso, pero vale la pena que vean el trabajo de la artista Liliana Angulo. Ella actualmente es la directora del Museo Nacional. Eso, digamos, en términos políticos es muy fuerte porque ella tiene un discurso afro de resistencia desde la estética. Entonces pueden, o sea, revisar las últimas curadurías del Museo Nacional si quieren entender un poco cuál es la línea curatorial de esta artista museógrafa, ¿sí? Pero lo que ha hecho un poco es como cuestionar ese discurso donde se trata a la raza negra como un chiste.
Esta obra es basada en Nieves, no sé si la conocen. Nieves es de una caricaturista caleña. Nieves, esto es Consuelo Lagos. Ajá, entonces digamos que pues, la maestra Angulo lo presenta como un acto de resistencia, pues porque Consuelo Lago no es negra y pues obviamente son chistes como muy de que, no sé, que la persona que sea negra pues obviamente se va a sentir, sí, como bueno, y esta a son de qué viene a hablar de lo que no le pertenece en su código de lenguaje, sí. Entonces, revisen esa obra, después van a ver como abrir la perspectiva. Está Ramiro Gómez, este artista que trabaja en Estados Unidos, un poco trabajando de manera irónica eh, lo que tiene que ver con estas personas que son invisibles pero que mueven la economía, un poco lo que está pasando con el ICE en Estados Unidos. También les recomiendo, si les gustan los dibujos animados, ver como South Park. La última temporada tiene que ver con geopolítica y un poco lo que está pasando con el ICE y sacar a todos los migrantes. Y bueno, todo eso que ustedes escuchan en noticias, esto es lo que él hace, como colocar personas falsas que hacen el aseo. Incluso tiene como una versión de David Hockney, sí, aquí está, ¿cierto? Esto es como el señor que limpia la piscina, que no le importa a nadie, pues en términos estéticos, pero si uno ve la obra original, esto es un David Hockney, ¿cierto? Que es como un artista pop inglés. Entonces, sí. A ver, ¿dónde está la obra? Aquí está como lo que él está haciendo, ¿sí? Un poco es como parodiando este arte colonizador, como que donde es importante el color, la técnica, el tiempo, y pues en el otro como que lo importante es que si no se limpia la piscina, pues eso se traería en desuso y se dañaría. Y el último es el puertorriqueño Pepón Osorio, que es un artista que trabaja muchísimo lo que tiene que ver como con un, atrevería a decir como un neorrococó, porque lo que uno está viendo acá son como estas cosas, sí, supremamente abigarradas y llenas de ornamentos, que componen un poco como esos estereotipos de lo que es la cultura puertorriqueña, ¿sí? Entonces uno encuentra como estas grandes instalaciones con elementos que están supremamente llenos de información, o como puede vivir la cultura caribe, ¿sí? Este es el artista Pepón Osorio. Esos son como los artistas que ustedes tienen de referencia para estudiar sus obras, ¿cierto? Establecer relaciones, contrastes. Ustedes también pueden decir, se me parece a tal, o funciona con tal, o de alguna otra manera, cómo yo voy generando relaciones y vínculos semánticos y visuales con respecto a lo que está diciendo. Entonces, ustedes comparten el análisis crítico de las obras estudiadas, establecen relaciones y generan un puente comunicativo entre ustedes para que vean qué aprendieron cada uno de estos artistas. Luego, con base en los puntos anteriores, con ya la claridad que me da como comprender los artistas, comprender las lecturas, ubico un objeto de uso cotidiano y contexto cultural, algo que esté permanentemente en mis manos, y elaboro una propuesta de apropiación e intervención del objeto, como he venido mostrando estos artistas, ¿vale? Y este objeto y esta intervención debe responder a una posición crítica de la situación geopolítica de Latinoamérica o de Colombia, ¿cierto? Puede dar continuidad a lo estudiado en la fase anterior, sí, como que la fase anterior me enfoqué, no sé, en violencia de género en América Latina, entonces puedo trabajar eso en mi obra, ¿sí? ¿Qué debe pasar? El objeto debe ser intervenido realmente, o sea, de manera física y artística, como lo han hecho sus artistas. Hago énfasis, no se valen fotomontajes, no se valen bocetos, no se valen proyectos a futuro. Usted tomar un objeto de la cotidianidad, intervenirlo artísticamente y hacerle fotografía o video, donde yo pueda revisar que está logrando este objetivo de aprendizaje, que es darle desde una lectura poética y política un mensaje geopolítica local con respecto a lo que usted comprendió, ¿vale? Comparta su propuesta del foro colaborativo a través de una presentación de fotografía o video del objeto apropiado intervenido artísticamente, al menos 10 días antes de la fecha de finalización. Yo les voy a hacer una última web conference más antes de que se acabe la actividad, 15 días antes, para revisar el avance de los objetos, ¿vale? Ahí pues voy a decir como qué objetos van muy avanzados, cuáles realmente no están respondiendo al objetivo. Y ese mismo día, cuando termine esa explicación, explico la última guía, ¿vale? Entonces ya ustedes saben, deben participar en el foro, respetuosamente comentar entre sus compañeros, entregar la actividad pues en el PDF, realizar las lecturas correspondientes al resultado de aprendizaje 3, el paso a paso que ya ustedes conocen, y eso va a ser un poco lo que va a pasar en esta tarea 3. Aprovechen, este es el momento como en que ustedes me podrían presentar ideas, es una lluvia de ideas. Mire, no sé, día a día trabajo con billetes y tal, y pues siempre he visto como que el problema es, sí, no sé, la inflación, la globalización.
vayan contándome a ver qué tienen y yo les voy abriendo artistas. Estoy pensando como en Sildo Meireles. No sé si tienen alguna idea o se les ocurre algo de repente. No, nadie tiene nada en su cabeza todavía. O sea, hasta este momento, como que venga, voy a hacer esto con respecto a esto. Mirar la obra de Sildo Meireles. Voy a ir buscando aquí con ustedes. Disculpe, profe, es que yo no estaba al inicio de la clase, entonces no entiendo la pregunta. Básicamente es la guía 3 que ya le expliqué, ¿sí? Entonces, sobre la guía 3 que si ya tienen alguna idea. ¿Ya te leíste la guía 3? ¿La que habló? No, señor, aún no he tenido la oportunidad de leer. Listo, léete la guía 3 y ahí me haces preguntas porque te pide convertir un objeto cotidiano en un objeto artístico por medio de una intervención física y plástica sobre el mismo para comunicar en clave geopolítica, ¿vale? Ah, de acuerdo. Listo, dale Juliana, o Juli, no sé, es que aquí se ve pequeñito. Silvio Meireles, este es como un artista brasilero, totalmente geopolítico. Sí, dale Juliana, te escucho. Hola, profe, ¿cómo estás? Soy Juliet, sino que ahí no coloqué todo el nombre completo. Bueno, profe, realmente yo estoy prácticamente como analizando lo que hay que hacer con lo mismo que el profesor nos está explicando. Lo chévere es que tiene que ver mucho con la tarea 2 de la investigación de los 10 artistas. Entonces, súper chévere porque uno ahí puede como anclar esa idea a través de la investigación que se hizo en la tarea de la fase 2. Entonces, me parece chévere. De algún modo también escogí unos artistas que el profesor está explicando, entonces, pues también me pareció óptimo. Estuve también en el Palacio San Francisco aquí en Bogotá con la Bienal y también está el artista que mencionaste chileno, que en este caso es el primer nombre. ¿Cuál es, profe? Se me fue. Alfredo Ya, Yar. sí. Y pues fue muy chévere porque realmente yo fui y yo no conocía a él en ese entonces, pero entonces cuando ya hice la tarea 2 e hice la investigación, ya entendí y un poco sobre el proceso y cómo él llegó a la idea y bueno, fue muy interesante de la parte de ser feliz y específicamente de lo que se trata la Bienal de Bogotá es eso, ¿no? Cuál es la felicidad yo lo tomo específicamente no solo de Bogotá, sino como del país, ¿no? Teniendo en cuenta, aunque pues claro que está que la Bienal pues está más especificado, centrada aquí en Bogotá, es interesante también como en Antioquia, Medellín también hay Bienal, por ejemplo, y volvió, ¿sí? Y el tema ya es diferente, ¿sí? Pero pues la conceptualización es súper chévere porque uno empieza como a mirar ya las obras o uno ya ve el arte diferente a partir de estas materias, no solo por la belleza, sino con la conceptualización y la importancia de leer específicamente las fichas técnicas, porque no es lo mismo ver una obra por verla a otra a entender desde la perspectiva de la conceptualización del artista. En conclusión, me pareció muy chévere porque creo que me gustaría también tomar una obra específica hacia la sociedad en sí y la naturaleza, es la que yo quiero pues como fomentar, entendiendo también que tenemos la materia de investigación y en esa materia también nos están empezando como a pedir o a estructurar cuál sería nuestra obra, ¿sí? A partir de la conceptualización y eso me parece súper chévere porque realmente uno entiende cuando uno hace la obra, uno sabe qué es lo que quiere transmitir, pero el que observa la obra puede que no entienda la temática y ahí es donde es importante la conectividad con el observador, ¿sí? No solo porque sea linda, sino por el contexto de la misma obra. Entonces, creo que voy a fusionar para poder seguir como desarrollando la idea. Yo, por lo general, hago lo que son obras con pintura de neón. Y también pintura fluorescente. Pero entonces la temática que yo tengo es la naturaleza, la naturaleza y el ser humano, ¿sí? La importancia de la naturaleza
de la percepción de ella y de habitar con ella, específicamente, por ejemplo, en la urbe, ¿no? Que es donde realmente se ve que está, pero no hay un equilibrio que debería haber para tener una armonía en convivencia con ella misma. Y pues lo hemos visto también mucho con lo que es el capitalismo y el consumismo y pues cómo estos lugares de la sociedad, específicamente esos espacios de naturaleza, se ven afectados por la basura, por ejemplo, ¿sí? Que eso también es como denigrarla de algún modo porque no somos conscientes del daño que se está haciendo, así sea un parque o un árbol, por ejemplo, ¿sí? Los que rayan los árboles y demás. Entonces, quiero fusionar eso a través de un análisis que estoy haciendo también de otros artistas que toman mucho como el ser humano y el hábitat con la naturaleza, pero esa es como mi idea, estoy como tratando de estructurar algo más profundo, ¿sí? Donde se pueda hacer una intervención. Me gustaría hacer como un performance donde pueda ser, yo sé que de pronto puede ser un poco demorado, donde pueda hacer esculturas con materiales que sean fáciles de manipular y que pueda dejar como por la ciudad y que no haya problema, o bueno, sí, se las llegan a llevar y demás, entiendan la conceptualización de la idea que es habitar con la naturaleza. Entonces, he estado mirando como artistas que han dejado obras por diferentes lados donde eso también transforma el pensamiento digamos que la crítica respecto a ese objeto en el espacio. Pero pues ahí voy, profesor, no, estoy como hasta ahora estructurando, no sé de pronto cosas de neón, siempre hay que activarlas, por ejemplo, con luz azul, no puedo dejar luces por ahí porque pues obviamente no va a ser duradero, ¿sí? Entonces, tal vez va a ser solo como pintarlas y dejarlas ahí, pero pues voy como en esa construcción. Julie, muchísimas gracias. Diste demasiada información y no sé por dónde empezar, ¿vale? Entonces, repito, para los que están en Bogotá, vayan a la Bienal de Arte de Bogotá. No he seguido de cerca la de Medellín, o sea, pues digo cerca de redes, he estado muy metido como en las redes de las de Bogotá porque pues tengo amigos exponiendo ahí y algunos curadores que también conozco, entonces he seguido más esa. Con respecto a lo que dices, ahí está viendo mi pantalla, Julie. Sí, señor. Estoy pensando rápidamente, ¿sí? O sea, es como que te estoy dando ideas, eso no significa que tengas que hacer lo que yo digo, solamente que me vas contando y se me va ocurriendo. Este fue un billete muy lindo, ¿sí? De hecho, hay una artista colombiana que crea billetes, espérate, ella hace billetes burlándose un poco como de la corrupción. A ver, ¿cómo se llama? Débora Arango, no, está, ay, Dios mío, plata sucia, esperen a ver si es plata sucia. Esta obra es como hace 3 años más o menos, pero es muy interesante lo que ella hace porque Sara de color dinero sucio. Entonces miren lo que hace ella, como que a partir de personajes que, digamos, han sido mencionados en actos de corrupción, vuelve a crear billetes, ¿sí? Ese trabajo es como con lápiz de colores y vuelve a armar como un nuevo panorama de lo que tiene que ver con la filatelia, ¿sí? Pero en este caso, pues con cosas que han ocurrido en el país. O sea, los billetes se vuelven como testigos de la historia non santa de nuestro país. Yo lo que pensaría, obviamente te estoy dando una idea, eso no tienes que llevarlo a cabo. Este fue un billete muy lindo, ¿sí? Que se creó, yo no sé si tú existías en esa época, yo lo alcancé a ver, tenía que ver como con los pájaros de Colombia. Y ya que estás hablando de la pintura neón fluorescente, cuando uno prueba un billete, lo pone con luz UV, ¿sí? Esta luz negra permite ver las marcas de seguridad. Uno podría pintar un billete, si uno podría pintar un billete que negocia con nuestro ecosistema en una luz normal, pero el momento en que yo prendo la luz UV podrían aparecer imágenes que me hablen de ese problema, ¿sí? De ese problema ambiental, de ese ecocidio, de especies que desaparecen. Cali Vitica fue como mencionada, como pues la ciudad de la COP, ¿sí? Estuvo acá movido con la COP16, pero mientras hacían la COP16 se desplazaron zarigüeyas y otras cosas, ¿sí? Entonces voy a eso, o sea, como que podría ser una metáfora interesante, el dinero,
la fauna, la pintura y la luz UV. Esto que digo es como en términos generales, ¿vale? Entonces tú la tomas o la dejas, no hay ninguna responsabilidad, son ideas que se me ocurren con lo que ustedes me van planteando. Entonces ya aquí tienen otra artista que se llama Sara, bueno, ahí la tienen, ¿sí? Sara de Colores, se hace llamar la artista, con los billetes. También les ha mostrado algo como el maestro Sildo Meireles, ¿cierto? Que todo el tiempo ha trabajado sobre geopolítica. Y ya que mencionaste Alfredo Yar, hay una entrevista que circula en Instagram, se le hizo el periódico Arteria, el periódico Arte de Bogotá, sobre qué es para él la felicidad. El panorama es pesimista porque pues él habla de geopolítica y lo que está pasando, pues ustedes lo saben, en Palestina y en muchos lugares del mundo, pues es terrible. Entonces, revisen eso, les puede dar ideas. La idea es que sí lo asienten un poco. Para las que se acabaron de conectar, recomendé mucho al artista Johan Zamboni, que trabaja como desde lo periférico, pero también como la cultura de masas, para que lo revisen. ¿Alguien más tiene una primera idea, aprovechando este espacio de diálogo? Gracias, profesor. Con mucho Una gusto. pregunta, lo que a mí me preocupa es, por ejemplo, porque yo estaba pensando, qué pena, compañeros, robarles tiempo, no me demoró mucho. Tranquila. Generar, sí sería interesante lo de los billetes, por ejemplo, en estilo cartelismo, se puede hacer pegatinas, específicamente yo los quiero montar en el centro, ¿sí? O sea, lo quiero hacer real. Pero a mí lo que me preocupa es como es pintura de neón, o sea, no puedo poner los bombillitos porque se los van a llevar. Entonces, eso es lo que la intervención de cómo la obra interactúa con el observador, o sea, que haría el neón si fuera, por ejemplo, aerosoles de neón o, por ejemplo, risografía, por ejemplo, que es un proceso de impresión que utiliza tintas de neón, el rizo, ya quedaría ahí el neón, ¿sí? No necesariamente se tendría, de día se vería porque la paleta cromática pues es muy vistosa y pues es llamativa, pero de noche la idea es que alumbren con la luz UV y por ejemplo interesante lo que dice el profesor, que de día se ven unos elementos simbólicos, el simbolismo, la iconografía y demás, los otros símbolos ya que viene el trasfondo de esa problemática que se activen con el neón, pero entonces mi dilema es poner la luz porque se van, o sea, no sé cómo hacer o qué bombillos, porque la idea, y suele pasar que una obra en el espacio, nomás por ejemplo, las obras que se colocaron en el centro, ahorita no recuerdo el artista de la casa que hizo, es una casa en esfera, que está al lado del Palacio San Francisco, por ejemplo, es una escultura súper chévere, pero ahorita con el tiempo, el primer día pues obviamente no se tocó, el segundo día ya estaba con un graffiti, y ya ahorita, porque yo transito mucho en el centro, ya está llena de graffiti, pero pues de algún modo sé que es una obra y que pues lo ideal sería no intervenirla, pero es interesante también la postura de los mismos artistas urbanos, cómo interactúan con la obra y de algún modo a mí me parece interesante porque se construye a partir de algo que está evidentemente ya finalizado, pero que a través de eso hace una narrativa donde se sigue construyendo la obra, ¿sí? Y toma un ambiente de ese arte callejero, ¿sí? Donde se expresa a través. Entonces, es como que de algún modo me parece súper chévere porque, por ejemplo, también está el container y ese también. El segundo día ya estaba grafiteado, ¿sí? Y ahorita ya más de un elemento en el espacio está ahí. Por ejemplo, en la casa ahorita hay unos cartelismos de lo de Palestina y demás. Entonces, ¿cómo la obra se sigue construyendo? El punto mío es que si yo pongo los bombillos, el agua, porque siento que hacer una obra en el espacio requiere de una curaduría que trascienda en el tiempo. Entonces, ahí es como que yo todavía no sé cómo hacer para que perdure y se pueda dar esa ilusión de la luz y que perdure la luz, que es lo que me tiene a mí como pensando. Listo. Enrique, después de que le conteste a Julie, te doy la palabra, ¿vale? Julie, yo creo que te estás adelantando a los hechos. Eso que nombraste se ve bellísimo para un trabajo de grado, ¿vale? No pierdas de vista el objetivo de la actividad, que es simplemente intervenir en un objeto que hable de geopolítica. Si tú lo haces en tu casa como primer ensayo y le colocas la luz sin luz con luz, ya es válido, ¿vale? Porque lo que estás hablando ya es una intervención urbana. Y claro, chévere, bienvenido, pero eso implica un trabajo, tú lo acabas de decir. Entonces a mí me basta con que hagas una muy buena obra que me permita entender el dispositivo, ¿vale? Ok, gracias, profe. Vale, Enrique, adelante.
Hola, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, primero que todo, felicitaciones a la compañera, si digamos que esa es la línea de trabajo en la cual ella ha empezado. Pero básicamente la pregunta que yo tenía, profesor, usted ya me la acaba de responder. Era básicamente eso, yo ya estaba como desenfocado, pero no, era eso, la pregunta era literal porque yo estaba viendo ahorita la rúbrica y pues acá dice en contexto y puntualmente dice que dice identifica un objeto de uso de su cotidianidad y contexto cultural y elabora una propuesta de apropiación. Entonces, creo que mi pregunta ya usted me la ha respondido pues al guiar a la compañera, excelente. Entonces, no, era eso. Yo tengo, yo tengo algo mucho más sencillo, pero de acuerdo a la rúbrica, claro está. Entonces, mi intervención es con un tema político yo vivo en Mercaderes, Cauca, en estos momentos. Entonces, como ustedes saben, hay un conflicto de varios intereses, tanto políticos como armados. Entonces, digamos que mi trabajo va orientado a esa línea. Y era eso, voy a coger un elemento cotidiano y pues lo voy a apropiar dentro de ese contexto político y de mercaderes, ¿no? Era eso, muchísimas gracias. Tenía que hablar pues porque usted me daba la palabra, pero usted me ha respondido mi respuesta, tutor. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto, Enrique. Ferman, adelante. ¿Qué más, profe? Buenas tardes. Yo tengo como más o menos una idea. Tú sabes que la representación de los demócratas en Estados Unidos creo que es un asno, ¿cierto? Entonces, no sé, ese conflicto que se está viendo ahora entre el gobierno colombiano y el gobierno norteamericano, y digamos entre el presidente Petro y Trump, yo digo que como que una propuesta sería como cogerse el cóndor que representa a Colombia y bañarlo o colocarle, intervenirlo con una bandera norteamericana. No sé, como algo así, un objeto sería como el cóndor, pero no sé si se pueda recubrir con la bandera norteamericana, de modo que se crea como un mensaje entre... Sí, o sea, vuelvo y les digo, y gracias por las preguntas, porque eso es lo que va a permitir que ustedes tengan claridad, a los que se conectan después en el video también les va a permitir tener luz. Eso que dices es una buena idea, ¿sí? Pero entonces también tenemos que ser como muy claros que no toda idea que se me ocurre a mí termina siendo arte, o sea, porque tiene una factura. Creo que ustedes tenían este artista como en la primera guía, Cristo Avión. Creo que eso lo hizo León Ferrari, el artista argentino, porque aquí hay como una justaposición de elementos, a ver si está acá, sí, aquí está. Sí, entonces no sé si lo conocías, Ferman, esta obra del maestro Ferrari. Sí, el argentino. Ajá, sí, entonces fíjense que es muy sencilla porque es como todo lo que se habla de libertad de Estados Unidos en su avión, pero eso va metido en un discurso también de ultraderecha que pues, la Iglesia Católica en su momento también estaba como en esa misión, ¿sí? Entonces, León Ferrari puede ser un buen ejemplo para la que tú planteas, que es como la política estadounidense, ¿sí? Incluso con esas políticas migratorias. Y un símbolo o ícono nacional. Yo no sé, Ferman, si tú llegaste cuando arranqué la charla, yo había mencionado al maestro Nadine Ospina, no sé si ya te habías conectado. Sí, el precolombino. Ajá, y fíjate que por acá tiene otra, ¿no? Un pensador que es Superman, ¿sí? Sí, Entonces, creo que lo que tú planteas es como tomar algo icónico, ¿sí? Y fusionarlo con un elemento simbólico de otra cultura. Es como más o menos lo que te comprendo. sí, correcto. Exacto. Entonces, fíjate que ya hay ejemplos que lo han hecho. Entonces, yo no diría ni no ni sí, sino que en el momento en que ya uno lo vea, pues el mensaje tiene que ser claro, directo y contundente, como pues es el buen Yo lo arte, ¿sí? había visionado como sobre el contexto que se está viendo hoy en día con ese roce que hay entre los países, esa dialéctica, toda esa cuestión que se está manejando entre los dos gobiernos. Yo dije, bueno, no sé, es como un boceto o algo así. Sí, no, de hecho en este momento estamos en eso. Por ejemplo, el ave de ellos es el águila calva, ¿sí? Pero el ave de nosotros es el cóndor de los Andes, ¿sí?
Entonces uno podría empezar a hacer microinvestigaciones de qué significan, por dónde transitan. O sea, uno como artista le toca buscar la metáfora, ¿sí? La metáfora no va a llegar. Es como, ¿cuál es el recorrido del águila calva, no? El águila calva pasa por acá, ¿cuál es el recorrido del cóndor de los Andes, ¿sí? Y ahí es donde empieza como a crear las fusiones. Sí, correcto. Sí, podría, pero suena bien, sí, suena bien, como que tomo el icono de Es reemplazar, como dice uno, el águila americana, lo que ellos tienen por nuestro cóndor, con una especie de, ¿cómo diré? Algo como que dice, nos estamos volviendo americanos o algo así, o estamos, digamos, americanizándonos, es el término. Sí, yo lo que te propondría es que siempre, y para todos los que están conectados y se van a conectar después, siempre uno como artista tiene una primera idea, ¿sí? Y esa primera idea la va mutando a partir de la lectura, la comparación, la ampliación conceptual, plástica, y es como que, bueno, arranqué aquí y terminé acá. O sea, como que esa primera idea está muy buena, pero ojalá que en 2 semanas esa primera idea mute a una idea mucho más potente, ¿sí? Como primera idea válida. ¿Listo? Sí. Vale. ¿Quién más nos quiere comentar si tiene alguna idea o en este momento les propongo una lluvia de ideas? Porque pues la guía creo que apenas comenzó, entonces yo soy consciente de que todavía no tienen como algo preparado, pero una lluvia de ideas les va a ser muy útil. A ver, Michi linda, profe, yo tengo la idea de tomar la cruz de la casa y quiero, a ver, ¿qué quieres? A ver, veo acá el chat. Colocarle imágenes que representen la economía, la política, la corrupción y la violencia, colocando el mapa de Colombia, cargándola. Eso es una cosa importante, la factura, ¿no? Porque pues uno dice, sí, tal, pero se tiene que ver bien. De hecho, esperen, busco otra artista que hizo una exposición en Bogotá, Custodias, artista, creo que era una artista feminista, esperen, a ver, eso fue como... Juli, tú habitas en Bogotá, ¿cómo se llama la catedral? No, la iglesia pequeñita que queda ahí. ¿La que queda al lado del Palacio San Francisco? Sí, la encontré, esperen que la encontré voy a volver a compartir pantalla. Esta fue una artista que tomó como un tema femenino, tiene que ver con la vagina, la menstruación, ¿sí? Y lo llevó a un lugar supremamente católico, ¿sí? No sé si la habían visto, estas custodias, ¿sí? La llevó a, donde les digo, Museo Convento de Santa Clara, ¿sí? Que es como un lugar muy, muy católico, pero era un poco hablando de problemáticas femeninas a partir de la iconografía católica, ¿sí? No les estoy diciendo que hagan esto porque esto ya es un trabajo de grado, ¿sí? Esto ya es como, ¿sí? O sea, mandar a fundir bronce, ¿sí? O sea, no. Ustedes tienen que hacer lo que les alcance a dar el tiempo más o menos de mes y medio que tienen para esta tarea. Pero estos ejemplos que les coloco sí les pueden llegar a como dar luz sobre lo que es una síntesis visual, ¿sí? Ella toma elementos de la imaginería católica, toma elementos de la posición como mujer, como feminista, hace el cruce y termina creando algo nuevo, ¿vale? Eso es un poco lo que se les pide con el objeto. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Por eso ahí te está dando respuesta a Michi linda, porque me acordé de esa cruz, fíjate estas custodias, cómo son de bellas, porque sí va a ser importante que la factura sea importante. O sea, tenemos un mes y medio, no es como que cojo una cruz y le pego unos stickers, no, cómo eso se va a volver plásticamente potente, como lo que mostré en Aino Espina, Silva Meireles, ¿sí? Dale, Julia, adelante. Gracias, profe. Para los que estén también por el lado estén aquí en Bogotá, en el Museo de Botero, también hay una exposición, esa va a durar hasta el otro año, no me acuerdo hasta qué mes, pero también habla todo sobre la violencia y la política, por lo que veo, la mayoría de los que han comentado pues van por ese tema y me pareció pues muy pertinente porque pues ahí uno ve pues es una exposición fuerte, de hecho cuando uno entra en la ficha técnica, no sé cómo se llama la primera parte que uno lee de la exposición de qué va a tratar, no sé si es ficha ¿El técnica. plotter? Sí, pero no sé cómo se llama pues técnicamente ese, El digamos, texto curatorial. eso. Entonces ahí
de una vez van especificando si eres sensible a ciertas imágenes, si necesitas acompañamiento, por favor solicítalo, porque son unas imágenes muy pesadas en el sentido, porque es de todo, hay pintura, hay fotografía, hay escultura, de hecho también hay unos dibujos de Goya, de hecho fue algo sorprendente porque pues no imaginé poder ver en persona unas obras de Goya, pues eso fue algo muy gratificante. Y después de ahí para allá se despliega toda como esa, digamos que nuestro país lleva en guerra muchísimos años, claro, entonces se ven escenas muy fuertes y también sonoras y de video, entonces pues para los que estén por ahí, pues también les recomiendo esa exposición. Y también hay otra que es en la Casa de la Moneda, también ahí. Y en el de Botero, en el segundo piso, y ahí alrededor hay como 3 exposiciones también, como punto ahí, o un tip para los que estén por aquí en Bogotá. Muchísimas gracias, Julie, por tus intervenciones. Dale, Karen, adelante. Profe, pues yo no tengo una idea muy clara de lo que tengo que hacer, pues sí, tengo varias ideas, pero tengo un problema y es que basándome en lo que hice en mi propuesta curatorial, pues la mayoría de los artistas a los que investigué, yo investigué sobre la violencia y la memoria de las víctimas. Y pues la mayoría de los artistas que yo investigué pues utilizaron eh, pues restos cadavéricos, ya sea de humanos, fluidos corporales o otras cosas muy detalladas. Entonces, no sé cómo guiarme a partir del trabajo que hice, porque he notado que mis compañeros pues se basaron ya en el trabajo que hicieron, la propuesta curatorial, y pues se me complica un poco pensar en cómo podría utilizar mi propuesta curatorial como base para el trabajo. No, buena pregunta porque estás confundiendo las cosas. No es obligación que sea lineal, ¿vale? No es obligación. O sea, puede ser como que se conecta. De hecho, la última tarea es explicar su obra de la fase 3 en términos pedagógicos como una infografía, pero no es obligatorio. Me acabo de acordar de un artista de acá que hizo una obra sobre los desaparecidos. Obviamente, pues esto también es ya casi que la tesis de la tesis de la tesis, porque es de los artistas pues, que yo más admiro en este país, Oscar Muñoz, y la obra se llama Aliento, ¿sí? En esta obra era muy interesante porque por medio como de un proceso serigráfico, estas imágenes, estos espejos no tenían nada, ¿sí? Eran espejos, pero como en el museo no se puede uno acercar ni tocar ni nada, para poder ver la cara del desaparecido había que darle aliento. Él es el rey de la metáfora visual, o sea, es como les digo, mis artistas preferidos, porque esta obra era bellísima. Cuando yo la vi, uno ve solamente espejos, y cuando se acerca y ya pues se da cuenta que hay que botar aliento, esta persona que está desaparecida vuelve a aparecer, vuelve a emerger la imagen. Entonces, en el caso de la pregunta que me acaban de hacer, no es obligatorio que tenga que ver con lo que planteaste. Si tú no trabajas ese tipo de materiales, pues cómo se te va a obligar, ¿vale? Es un objeto de tu cotidianidad, ¿vale? Mucho mejor, Karen. Sí, señor. Vale. ¿Quién más tiene como algo ahí? Si no, pues vamos cerrando. Julia, adelante. Profe, una pregunta, digamos, en este caso que me pareció muy pertinente y gracias, profe, por la luz que me dio respecto digamos, que puedo intervenir el billete. ¿Tiene que ser un billete real o yo lo puedo dibujar teniendo el concepto de un billete que se utilice? Pues vuelvo y te digo, yo me imaginaba, era la metáfora de lo falso y lo real, ¿sí? Lo real está ante la luz pública, la luz de todos, ¿sí? Y lo falso solo aparece en la oscuridad que revela la luz UV. Por eso te hacía el ejemplo de esta mujer en Vera. Yo lo pintaré, o sea, pues es tu obra, no la mía. Lo que pasa es que pues yo aquí tengo un tiempo limitado. Yo te diría, es como pinta un billete tamaño pliego, ¿sí? O sea, como que tal, uno lo ve perfectamente el billete grande, a los Hildo Meireles. Apago la luz, pongo la luz UV y sale todo eso que esconde la realidad, ¿sí? Esa sería mi solución rápida y práctica, pero yo no soy el artista, yo solamente soy el tutor.
Eso es como lo que te recomendaría. O sea que podría hacer como una similitud a un billete real, como para que lo pueda dibujar un poco más grande con papel que sea muy parecido a un billete y estructuras de un billete que tenga los símbolos y los iconos y el dibujo de uno establecido. Y ahí con lo contraluz coloco lo otro, que sería como esa degradación de la naturaleza que el humano le da a ella, algo así. Pues mira lo que hizo esta artista, ¿no? Sara de Colores, creo que se llama. Fíjate que nos cuenta una nueva historia. Los billetes cuentan historias, ¿no? O sea, como que ahí ponen a determinados personajes y ella vuelve a contar otra historia, ¿sí? Que ha hecho Álvaro Uribe Vélez por el país, que ha hecho Juan Manuel Santos por el país. Entonces tú estás hablando de un problema ecológico, ¿sí? Entonces ese billete podría contarnos una nueva historia. Te recomiendo revisar los billetes de Sildo Meireles, ¿vale? Sildromi. Sildo, aquí lo publiqué. Aquí queda grabado esto. Míralo, acá está. Está ahorita en la pantalla compartiendo. Este es Sildo Meireles, ¿vale? Es un artista brasilero que está muy mayor, pero ha trabajado todo en relación de los que significa el dinero, ¿sí? Porque el dinero es un símbolo y el dinero es el que permite pues que haya hegemonías económicas. De hecho, si buscas a Julia Buenaventura en YouTube o en Instagram, ella tiene un análisis muy interesante de una obra de Sildo Meireles sobre lo que significa el ahorro, el capital y esto, ¿vale? Ok, pero digamos que en este caso el artista, ¿cómo hizo? O sea, cogió un billete real o lo dibujó tal cual. Es más como esa impresión de que parece un billete estipulado. Ya él interviene lo otro, pero ¿cómo lo hizo? ¿En qué papel? ¿Con qué tintas para hacerlo más verídico a un billete real? Tengo entendido que hasta ha borrado billetes y ha pintado encima. Ah, ok, sería intervenirlo encima del billete. Sí, exacto. Pero te digo, el tiempo que tenemos es muy corto, pero yo pienso que Ok, hay como una cara de lo que se muestra en la realidad, ¿sí? El arte intenta a veces mostrar lo que no se puede mostrar en público, ¿sí? Entonces, una cosa es como lo que uno ve en los billetes, como, no sé, salvemos la flora, salvemos la fauna, pero también se están negociando predios, ¿sí? O sea, hay negocios sobre el territorio, hay negocios sobre la fauna, sobre la flora. Entonces uno podría hacer que cuando está la luz prendida, uno ve el billete, ¿sí? O no sé también si te va bien con la miniatura, ¿sí? Los billetes de Sara de Colores son pequeños. Yo te lo decía en términos de practicidad, ¿sí? Me hago a escala de un billete, pinto el billete como se debería ver con luz, pero con pintura de fluorescente. Cuando yo apago la luz y prendo la V, veo lo que no me muestra en público, lo que no sale en las noticias, ¿sí? Eso es ok. una idea que yo te planteo. Tú ya después ahí solita en tu estudio dirás, bueno, hagamos esto, ¿vale? Vale. Gracias, profe. Con gusto. ¿Quién más? Chicas y chicos, porque si no, pues voy cerrando, si no hay más preguntas. Entonces, preguntas a la 1, preguntas a las 2, preguntas a las 3. Voy cerrando acá, de tener la grabación.